A pronto de cumplir 60 años, creo que eh, el punk me encontró a mí, me buscó a mí. eh, y no sé si yo lo busqué al punk. Teniendo en cuenta de que en aquel entonces, siendo un adolescente, el rock en un momento no fue una gran motivación para mí, no tenía para mí ningún atractivo, a diferencia de otros chicos de mi edad que sí ya estaban inmiscuidos en la escucha de rock y en todo lo que ellos rodeaba, ¿no? Revistas, libros, discos. A mí no me parecía en absoluto atractivo. Mi universo estaba imbuido, regido por otros, por otras influencias. La lectura de cómics, libros del género fantástico, terror, eh, la parapsicología, la ufología o ovnilogía, como se le llamaba en aquel entonces, todo ese tipo de temas, ¿no? Que era una especie como de proto-nerd por aquel entonces, ¿no? Entonces no le veía ningún atractivo al rock en sí. Eh, Además no tenía una influencia directa como podría ser en otros casos de chicos que tenían hermanos mayores o primos o algún vecino, partiendo de la base de que yo soy hijo único. Entonces no tuve esa posible influencia más directa que otros sí podrían haber llegado a tener. Y creo que estaba ya como en mi ADN, ¿no? El tema de que iba a terminar de lleno identificándome y como partícipe activo con el punk, ¿no? Además de la mera escucha, hablo. Digo que estaba en mi ADN o estaba como signado, hoy lo puedo afirmar eso, porque necesitaba esa válvula de escape, era como una suerte de bomba de tiempo, con un montón de energía contenida adentro, quizás producto de la crianza, de una crianza muy sobreprotectora, por esto que te digo, del hijo único y todo lo que eso implica, o en aquel entonces por lo menos. Y entonces necesitaba que esa bomba de tiempo necesitaba algo que la active para que finalmente explotara. Y el punk me vino como anillo al dedo para liberar, esa bestia que tenía yo encerrada en mi interior, y calculo que producto también de mi forma de ser, que aunque no lo parezca en el escenario o quizás fuera de él también, soy un tipo, lo he sido desde siempre, bastante introvertido, ¿no? Y que no me es fácil, eh, digamos, expresarme eh, tan fluidamente como parece que lo hago. O sea, me cuesta bastante. Entonces el punk fue una válvula de escape muy importante para canalizar toda esa energía contenida. Musicalmente hablando, sí, era la banda de sonido adecuada, ¿no? Con esa visceralidad, esa estridencia que caracterizaba al punk de aquel entonces, que difiere muchísimo de el que se puede considerar punk hoy en día, que es más melódico, más, más estribillero, por así decirlo. Aquel punk de Sex Pistols a la cabeza, por ejemplo, bueno, transmite toda una furia, un nihilismo, un odio, que era la banda de sonido perfecta para ese sentimiento que uno tenía. Y un fuerte muy importante también fue la cuestión estética.
Yo siempre le he dado mucha importancia a lo visual, ya desde el momento que te estoy diciendo de que mi universo estaba regido por los cómics, los cómics fantásticos, de ciencia ficción, de superhéroes, de terror, las películas de similar género, de cine o de TV. En el rock eso no quedó fuera. A mí siempre me atrajo la parte estética, visualmente más choqueante. Por eso yo entré al rock de la mano de bandas, artistas que le dieron mucha importancia a la imagen. Y sobre todo esto fue muy preponderante en la década de los 70, donde el rock, cierto rock que después fue considerado proto-punk, teatralizaba muchísimo y exteriorizaba a través de lo teatral, de la imagen y de aditamentos teatrales. Lo hacían un espectáculo mucho más osado del que venía siendo, ¿no? Un rock más bien muy sinfónico y muy rimbombante en cuanto a técnica y demás, pero muy aburrido a la vez. Entonces bandas como Kiss en sus comienzos, Alice Cooper, ni hablar, fueron primordiales para mí. Si no hubiese sido por ellos, a mí el rock no me hubiese atraído en lo más mínimo. Por eso yo cuando digo que los Beatles a mí no me conmovieron en lo más mínimo, parece que estuviera cometiendo un sacrilegio, pero en realidad es genuino lo que afirmo, en el sentido de que en lo personal no era el tipo de imagen o de música que yo necesitaba para poder engancharme en el rock. No, en absoluto. Después, con el paso del tiempo, uno va activando la sintonía fina y puede decir, bueno, sí, los Beatles hay cositas que me gustan, los Rolling Stones tal cual y así, pero en esencia yo necesitaba una imagen muy fuerte. Y estas bandas que te he nombrado de los 70, que después fueron consideradas proto-punk, o mismo en el caso, bueno, y hablar del punk rock, ¿no? Con la parte estética fue muy fuerte, muy importante. Entonces yo me abracé a ello y lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Creo que se nota en el escenario esa impronta muy de cierto histrionismo autodidacta, pero histrionismo al fin, ¿no? De catarsis, casi teatral, casi teatro, que yo nunca estudié teatro en la puta vida. No sé si puedo afirmar que el punk pudo torcer algo de la realidad, ¿no? De la que nos tocó vivir en Argentina, ¿no? Básicamente, obviamente, muy distinta a la realidad de nuestros pares en el mismo género anglosajones, americanos, ingleses, europeos en general, o sea, a años luz de problemáticas de índole social, ¿no? Socioculturalmente hablando. Yo creo que el punk, sin lugar a duda, fue la última gran revolución contracultural del siglo XX, que después ha ido mutando en diferentes subgéneros, y no hablo solamente de la música, porque siempre nos quedamos con una cuestión, eso es muy de aquí, muy de nuestra visión argentina, abrazamos a esta digamos, expresión contracultural desde el lado de la música, pero no es solamente musical. Yo la considero como un abanico enorme de posibilidades artísticas en la que entra la música, sí, pero también entra el arte plástico, la fotografía, el cine, la poesía, los proyectos editoriales, infinidad de cosas abarcan en el punk desde la premisa del hazlo tú mismo. Entonces es enorme el abanico, y en ese aspecto me parece que sigue siendo, ha mutado
en diferentes manifestaciones, de sonido, de imagen y demás, pero en esencia primigeniamente sigue el sentimiento ese sentimiento de salvaje rebeldía, de primitiva rebeldía, siempre va a estar presente. Y bueno, y eso es considerado punk. Entonces me parece que sí, en ese aspecto ha sido muy importante. En lo local, en lo que a mí me respecta, lo vivido más de 40 años, creo que hicimos un gran cambio a aquellos que comenzamos con todo esto a principios de los 80, una época harto difícil para el país, y nosotros con una inconsciencia cuasi kamikaze en ese aspecto, de sentirnos identificados con un tipo de música y una estética y una actitud totalmente ajena a estos lares, inclusive dentro del rock, principalmente dentro del rock, que fueron quienes el rock ya establecido, el llamado rock nacional, el cual yo nunca estuve de acuerdo, siempre miró con malos ojos o defenestró a toda nueva tendencia que no estuviera relacionada con los 60s o los 70s, ¿no? Entonces, creo que nosotros hicimos un gran cambio, las primeras bandas que nos expresamos de esa forma aquí, y ese cambio se notó, y muchas de ellas fueron hoy bandas que son históricas, yo desde el underground, pero algunas que fueron realmente que superaron, ¿no?, el under, que dejaron demostrado que sí, que la cosa que hubo, era necesario un cambio, y ese cambio, gran parte, el punk tuvo mucho que ver. El punk y sus subgéneros, punk, new wave, post-punk, era necesario un cambio estético, un cambio de sonido, un cambio de actitud. O sea, se estaba viviendo un falso happening, un falso Woodstock, era algo que ya había, hacía mucho tiempo que había eso finiquitado en el mundo, y nosotros necesitábamos todo lo contrario, si estábamos viviendo una realidad tremendamente violenta, tenebrosa, oscura. Entonces no, era inconcebible que se siga blandiendo una bandera como de pacifismo, de cuestión así cuasi hippie, ¿no? No tenía sentido. Nosotros vinimos a decir eso. Igualmente, yo estoy convencido de que por lo menos la generación a la que yo pertenezco, de los primeros punks aquí argentinos, no sé si vinimos con una premisa así evangelizadora, por así decirlo, o de salvar a la sociedad, o de querer cambiar la sociedad. Nos plantamos para meter el dedo en la llaga, para incordiar, para molestar, para provocar, para choquear, para gritar, sí, un montón de cosas, pero también no con el afán de querer ser como mesiánicos en ese aspecto, en absoluto. No, ya ese error ya lo habían cometido otros, entonces nosotros no íbamos a caer en ese mismo error, pero no porque no nos propusiéramos, sino que no nos interesaba. Era una cuestión más nihilista, no queríamos ser, hacer una asistencia social, en absoluto. Era algo más nihilista, hasta te diría en algún aspecto, era más nihilista, elitista, individualista, todas cosas que hoy suenan como medias chocantes, pero era así. Sinceramente era así. Bueno, justamente hablando de choquear y de provocar, a mi juego me llamaron. Yo desde siempre utilicé estas formas de expresarme como una herramienta
muy insidiosa, muy efectiva. Es como me gusta ese hurgar, meter el dedo en la llaga, provocar inclusive hasta mis propios pares, por así decirlo, si los tengo, no sé si los tengo. No tengo imitadores, no sé si eso es bueno o malo, pero digamos que el tema de la provocación, ¿no? Y de esa lengua bífida, ¿no? A la hora de decir ciertas cosas, bueno, surge su efecto. Y entonces cuando yo hago ese tipo de declaraciones, como la que dije el otro día, a micrófono abierto, que los Ramones y Invasión 88 era lo peor que le había pasado al punk, o que había arruinado al punk, algo así, lo dije también para ver qué reacción, ¿no? Me gusta poner a la audiencia o a cierto sector de la audiencia, sea desde un escenario, a través de un micrófono de radio, en una nota, me gusta ver esa, digamos, desconcertar, ¿no? Desconcertar desde la provocación. En realidad no podría decir que están así. Si vamos al caso de Ramones, mucha gente me relaciona como que yo soy un anti-Ramones. No soy un anti-Ramones porque me he criado con su música, junto con la de cantidad, centenar, centenar, sin exagerar, de bandas de aquel entonces, del género similar. No podría despotricar contra Ramones. Sí, despotrico en general, y me gusta por eso meter el dedo en la llaga para ver si abren un poquitito los oídos y la cabeza. Despotrico en general con esa cosa que tiene el argentino de abrazar con esa pseudo pasión que supuestamente nos identifica, de la que yo no participo, para ser totalmente franco. Esa cosa futbolera, pero odio el fútbol, nunca me interesó. Entonces eso llevado a lo artístico, nunca estuve de acuerdo con esa manifestación, ese tipo de manifestación, pero bueno, parecería ser que es parte de la esencia de nuestra argentinidad. Entonces no me siento identificado con ese abrazar, por ejemplo, en el caso del rock, a ciertos tipos de bandas, y quedarse pura y exclusivamente con ese modelo, ¿no? Con ese modelo. Los Ramones, si corrieran un poquitito en la venda de los ojos o la trastienda de lo que hay alrededor o detrás de los Ramones, la cantidad de bandas que muchos se pierden, y hoy por hoy no se justifica, porque hoy si hace nosotros 45 años atrás, sin internet, viviendo en el culo del mundo como siempre hemos vivido, con una brecha muy grande, difícil a la hora de conseguir discos, conseguir material, nos informamos y tuvimos acceso a un montón de cosas, y estábamos todo el tiempo investigando, y lo seguimos haciendo aún hoy, no con ninguna ínfula de erudición, simplemente por apasionados por el tema. ¿Cómo puede ser que hoy, con todas las herramientas que hay, puedan ignorar cantidad de bandas que fueron contemporáneas a Ramones y desconocen mucho su sonido? ¿Entendés? Entonces se hace un círculo vicioso en el cual es más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo, de una misma fórmula que se repite hasta el hartazgo, que ya de por sí se transforma en una caricatura. Si ya los Ramones ellos mismos eran propiamente dicho una caricatura y lo asumían como tal, ya hoy por hoy me parece como que es muy redundante, y es una pena que muchos pibes que tienen acceso, tienen talento, instrumentos, buenos equipos, información y todo, simplemente se limiten a copiar un modelo que ya está hecho. Y nada, hay que disfrutar de ello y punto. No hacer de esto una religión. Entonces, yo soy parte en mi música, en el tipo de sonido que siempre me ha caracterizado, que sería como un subgénero dentro del punk. Yo soy parte de esas bandas contemporáneas en aquel entonces a los Ramones, que acá
luego a 50 años de su existencia se ignoran, ¿entendés? Entonces digo, pero la puta, viejo, no escucharon nunca a los Dictators, no escucharon nunca a los Dead Boys, y así cantidad de ejemplos que podría dar, la Plasmatics, no sé, cantidad de bandas que te podría nombrar. Y eran todas amigotas de los Ramones, de Cramps, no sé, infinidad de grupos, que muchos de ellos hasta aparecen en los videoclips, eran amigos de ellos y lo ignoran acá. Y se están perdiendo realmente una parte de la historia que está buenísima. Y con respecto a Invasión 88, desde ya que bueno, ahí fue también una cosa muy irónica, aunque Invasión 88 representa a la segunda generación de punks en la Argentina, de las cuales yo no fui partícipe, yo nunca dejé de tocar, pero yo vengo del anterior, y estoy incluido en Invasión 88, y si no hubiese sido por esa inclusión en Invasión 88, aunque la banda por aquel entonces, Los Barajas, no estaba en actividad, no existía, hoy por hoy la gente no hubiese sabido la existencia de Los Barajas. Un tema como Operación Ser Humano, que es emblemático, icónico, en ese disco nunca hubiese sido conocido, y para mí fue de una gran, es un documento que me posiciona cronológicamente en un lugar de privilegio, ¿viste? Con ese sonido que teníamos, con ese tipo de actitud que era muy diferente a, si vos escuchás el disco en general, ya se venía el advenimiento del punk rock más barrial, más de cantarle a la cerveza, a la escuela, más futbolero, y lo mío iba por otro lado, era mucho más rabioso y demás, ¿no? Si no hubiese sido por Invasión 88, quizás, no sé si hubiese conocido de la forma que se conoció una banda como Los Barajas y un personaje como Poca Vida. Cuando se me pregunta sobre aquellos años tan convulsionados socialmente hablando, política y socialmente hablando, como fueron el comienzos de los 80, en pleno régimen dictatorial, en plena dictadura militar, yo siempre hago a colación a lo mismo, y a veces muchos se sorprenden o se quedan un poquito como estupefactos cuando digo que en realidad en mi caso personal, por mi crianza, por cómo yo salí, cómo el punk se cruzó en mi vida, y yo salí a la vida literalmente siendo punk. O sea, antes era un pibe que vivía entre las cuatro casi paredes de su casa, en mi universo, no tenía casi prácticamente vida, o sea, nocturna, ni tenía mucha calle, y pateé el tablero, de qué forma lo pateé, y salí a la vida haciendo ni más ni menos que punk en la Argentina de aquel entonces, con una inconsciencia rayana en lo suicida, ¿no? Porque eran tiempos muy jodidos, y aunque el supuesto peligro de quienes estaban en el poder en aquel entonces, lo buscaban en otro lado, igualmente era un riesgo muy grande ser tan diferente e inclasificable como éramos en aquel entonces, ¿no? La verdad que la sacamos bastante barata porque no nos encontramos dentro de todos los locos que había sueltos con uniforme por la calle, no nos encontramos con uno que realmente haya nacido en hacernos desaparecer, por ejemplo, ¿no? Por el simple hecho de nada, de esos tipos que quieren, bueno, fuera, a otra cosa. En esa época era algo muy fácil de hacer. Sin embargo, bueno, por suerte eso no sucedió, por nosotros y por nuestras familias, pero había una inconsciencia muy grande. Yo no salí a la calle pensando que la policía era hija de puta, ni en contra de los milicos. Después empecé a vivenciarlo con las constantes caídas en cana por portación de rostro, pero que eran, bueno,
24, 72, 48 horas y hasta a veces días preso, simplemente por tener los pelos parados, alfileres de gancho, camperas de cuero. Entonces, yo vivía en aquel entonces en Lanús. La mayoría de mis amigos vivían en Capital y era muy diferente la realidad de alguien que vivía en Villa Urquiza o en Belgrano de a vivir y ser punk en Lanús, ¿no? Era un plus importante. Entonces, pero yo caminaba por las calles de Lanús como si fuese Londres, y no era Londres, ya que no, muy lejos estaba de serlo. Entonces había una inconsciencia muy grande en cuanto a eso. Y después sí, la policía y todo el régimen represivo se transformó en una suerte de enemigo. Bueno, estábamos indudablemente, estábamos en diferentes, estábamos separados en diferentes veredas, ¿viste? Pero en lo personal nunca lo vivencié de esa forma, ni tampoco fui tan siempre fui más de una visión más nihilista, más misantrópica, por así decirlo, ¿no? Así de la cuestión. Nunca nunca le di un giro demasiado militante o político a la cuestión. Y eso que en aquel entonces se empezó a relacionarse mucho los punks con ciertos sectores anarquistas, con el que había cierta comunión en un montón de cosas, que igual nos miraban bastante de reojo, los anarquistas de antaño, nos miraban bastante de reojo hasta que aceptaron al punks en su ámbito y demás. Yo siempre estuve con una posición bastante, vuelvo a repetir, bastante nihilista del asunto, ¿no? Siempre fui un lobo solitario en ese aspecto. Nunca comulgué demasiado con las cuestiones panfletarias y demás. Siempre hice la mía y me expresé de la forma que lo sigo haciendo aún. Si esto puede ser producto de aquellos años, está innato en mí, creo. Volvemos a la primera pregunta. Yo creo que es esa bestia que estaba encerrado dentro mío y que necesitaba liberar y bueno, las pruebas me remito, ¿no? Creo que ese sentimiento sigue intacto. Hay un ejemplo que pinta en esencia lo que quería decir anteriormente. Cuando nos paraba la policía, y a veces éramos varios, no éramos muchos en aquel entonces, pero como que fuéramos más de 5 o 6 personas con ese aspecto, ya era más que llamativo y preocupante para las autoridades, para la sociedad toda, ¿no? Porque en el barrio donde uno vivía tenía todo el barrio en contra y así. La policía no quedaba fuera de esto, al contrario. Entonces, cuando nos veían con un aspecto que era inclasificable, porque ellos a lo sumo estaban acostumbrados a los pelilargos, pseudo hippies con morral, con olor a pachuli. Entonces, cuando nos requisaban y nos buscaban drogas y no encontraban drogas, ni marcas en los brazos, ni panfletos de izquierda, que supuestamente todo aquel que tenía el pelo largo era raro, era condición de zurdo, y los tipos se desconcertaban. Y además, cuando veían que éramos de diferentes lugares, qué sé yo, estábamos en Lanús, me venían a visitar gente, amigos, uno era de Olivos, el otro era de La Plata, otro era de Mar del Plata, que estaba de paso quizás, otro era de La Paternal. Entonces decía, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo estos tipos? ¿Qué son, una secta? Pensaban que éramos una secta, algo relacionado a algo religioso. Buscaban líderes, buscaban algún líder, y no lo encontraban nunca.
Entonces se desconcertaban y decir punk, y pasó mucho tiempo hasta que la policía empezó a clasificar, porque empezaron a aparecer cada vez más, empezaron a clasificar, ¿qué carajos son ustedes? ¿Son locos o putos? En el caso decían a los tipos, ¿no? Sobre todo que andábamos con los pelos de colores y demás, y aros y alfileres. Entonces eso demostraba un poco la esencia a la que yo siempre me mantuve, ¿no? O sea, esa cosa sin, sin o sea, donde no le podés encontrar no podés encontrar un liderazgo, ¿no? O sea, ingobernable, algo ingobernable, a eso me refiero, a eso. Y bien, como he remarcado, hace más de 40 años que yo nunca he cesado de hacer cosas, diferentes bandas en la cuestión musical, pero también siempre me he sentido atraído por otro tipo de manifestaciones que no tuvieran que ver solamente con la música, como en el caso de performers. He sido maestro de ceremonias presentando a otras bandas, a otros artistas. Me gusta mucho el tema de la mascarada, el disfraz, ¿no? Hacer una suerte de cierta cuestión escénica, siempre muy autodidacta en lo mío. Después incursionar en el tema radio, que al día de hoy he tenido varios programas y ahora estoy con Gentes Malas, por la segunda temporada, un programa netamente que rompe con los esquemas. No es un programa de rock, es un programa de contracultura, hiper underground, muy divertido, políticamente incorrecto por donde se lo vea para los tiempos que corren, muy descontracturado musicalmente también. Después incursioné en la escritura como escritor, en mi libro La Guía del Mal de Buenos Aires, que no es un libro de rock, es un libro sobre crónica negra policial argentina, pero en formato de guía urbana, algo bastante atípico por estos lares, o sea, aunque es un tema que está muy de moda, pero sin embargo nunca se había abordado desde ese lado. Y además de Buenos Aires tuvo varias reediciones. Ahora vamos a tratar de volver a reeditarlo porque es un libro que está muy vigente. Tengo otro libro más escrito que, bueno, por circunstancias ajenas a mí y por la realidad que estamos viviendo, se ha hecho difícil editarlo, pero espero que en algún momento se pueda salir a la calle, que se llama Llamas a mí. Es un ensayo un ensayo que he hecho sobre la influencia del satanismo y el diablo en la contracultura. Muy interesante. Después se está trabajando, esperemos que llegue a buen puerto, con una biografía mía, semi-autobiografía, porque estoy trabajando en conjunto con un periodista que me está dando una mano con ello. Bueno, participación en algunas películas que he hecho. Hoy por hoy con Satanic Corporation, que es musicalmente a lo que estoy netamente abocado, y la idea, bueno, es plasmar, porque lo que estamos haciendo ahora en nuestro repertorio es un repertorio que pertenece a una retrospectiva de mi carrera, pero bueno, tenemos material propio que lo que estamos trabajando y a ver si podemos editar algo de ello. Bueno, también se está trabajando sobre un documental. Tengo varios documentales sobre mí, tengo más documentales que discos, te puedo decir, pero hay un documental que ahí se está trabajando sobre un documental que aborda a poca vida, pero desde el punto de vista escénico, ¿no? Esa impronta extrema, escénica, que siempre me ha caracterizado y que ha provocado también tantas controversias en algunos aspectos y demás. Así que bueno, cantidad de cosas. Son muchos los proyectos, no son fáciles de plasmarlos, por lo menos para mí no es fácil. No soy una persona muy digerible fácilmente, pero bueno,
aquí estamos. O sea, hierba mala nunca muere. No te dejan ser vos en la escuela primaria, no te dejan